Listo. Bueno, pues nada, buenos días a todos, bienvenidos. Como ha dicho Marta, ya es la tercera vez que estoy con vosotros hablando del apasionante mundo de las nuevas formas de encontrar trabajo. Al final tenemos que trabajar con algoritmos, tenemos que trabajar con robots que van a valorar y van a ver si realmente se ajusta nuestro perfil al puesto al que estamos aplicando. Y es interesante pues, que aprendamos a utilizar esas cosas esas nuevas tecnologías, esas nuevas herramientas para mejorar nuestra búsqueda y tener mejores resultados en nuestra búsqueda de empleo. ¿Para qué también estaba pensado este taller? Es un taller un poco más práctico que los dos anteriores. Voy a partir de un vídeo que me parece muy interesante que lo tengamos en cuenta y sobre todo porque no dura mucho, son como 7 minutos, pero nos va a poner los pies en la tierra de cómo es ahora la búsqueda de empleo. Y, y por último, vamos a practicar. Os voy a dejar un montón de herramientas que vais a poder utilizar, desde prompts a checklist, a modelo de carta, o sea, varias cositas que podéis trabajar, porque mi intención es que estos cursos no sean un busto parlante, que sea yo la que os cuente cómo está el mercado y cómo hacerlo, sino realmente sea algo práctico que vosotros podáis llevar a cabo y podáis aplicarlo en vuestro día a día. ¿De acuerdo? Así que nada, arrancamos. Voy a empezar proyectando el vídeo que os comento. Espero que os sea de utilidad porque os digo que a mí es un vídeo que me encanta usar porque nos explica de forma muy directa esos cambios a la hora de hacer búsquedas de empleo para aquellos que os estáis o bien cambiando de sector o bien empezando una búsqueda activa para porque ya tenéis un trabajo o bien porque ese trabajo que tenéis ya no lo tenéis y tenéis que buscarlo de cero. ¿De acuerdo? Cualquier duda o pregunta, luego al final, como ha dicho Marta, la comentaremos. ¿Cuál es el mejor formato de currículum? ¿Cómo deberían estructurarlo? ¿Cómo deberían crearlo? ¿Y qué tipos hay? Así que en esta masterclass vamos a explicarte y voy a enseñarte cómo hacer ese currículum perfecto para que puedas superar cualquier tipo de entrevista, que te puedas presentar a cualquier oferta y al menos consigas esa llamada. Primero de todo, permite que me presente. Soy Héctor Labarta, mentor en empleabilidad, headhunter y director de recursos humanos, con más de 10 años de experiencia y entrevistando a muchísimos candidatos durante estos años. He visto más de 10.000 currículums, algunos mejores y algunos peores, y eso me permite ser un experto para ayudarte a mejorar ese currículum que quieres crear o que ya tienes creado. Así que en la siguiente masterclass lo que haremos será tratar los diferentes tipos de currículums, cómo funcionan, cuáles diferenciaremos entre un tipo y otro, y os explicaré cuáles son, y además también hablaremos de los ATS y cómo superar esos ATS que tanto miedo nos dan a los reclutadores y sobre todo a los candidatos. La estructura que trabajaremos durante esta masterclass principalmente se centrará en la optimización del currículum. ¿Qué tipos de currículums hay? Tenemos el currículum, por ejemplo, americano, el resumen famoso americano. Tenemos el currículum moderno, el currículum creativo. Hablaremos de ellos. También hablaremos de qué son los ATS, cómo funcionan, para qué sirven y, sobre todo, cómo utilizarlos para beneficiarlos. Y finalmente también hablaremos del diseño dinámico de un currículum, qué debe tener un currículum para que sea atractivo y sobre todo el uso de palabras clave, porque son importantes y fundamentales a la hora de desarrollar un buen currículum. Así que te animo a que me sigas durante esta masterclass para explicar todos estos conceptos de forma fácil y tranquila y que puedas desarrollar un buen currículum para poder triunfar en la búsqueda de empleo.
Lo primero de todo es entender que el currículum es nuestra hoja de vida, es lo que nos va a representar laboralmente y nos va a ayudar a encontrar ese trabajo. Es cierto que en otras futuras masterclass trabajaremos el tema de LinkedIn, que para algunos puede ser algún tipo de currículum, pero hoy hablaremos de ese documento que nos piden muchas empresas cuando nos apuntamos a una oferta laboral. También quiero resaltar una cosa contigo, muy clara y muy importante. Cuando nos apuntamos a una oferta, desde cualquier aplicación o desde la propia página de empresa o desde LinkedIn, lo primero que van a ver de nosotros es nuestro perfil profesional, desde donde estamos apuntando. Por lo tanto, esta masterclass, a pesar de que hablaremos del currículum, quiero que también la tomes en cuenta para hacer tu propio perfil profesional, porque al final de nada sirve tener un buen currículum si después tu perfil de InfoJobs, por ejemplo, o de Infoempleo o de LinkedIn, no está optimizado también mediante las mismas directrices que te voy a explicar hoy. Es un detalle que quería tener contigo, más que nada que tuvieras en cuenta, para que no te centres solo en un documento, en un PDF o en un Word, sino que también lo apliques a todo lo que es tu entorno, ¿vale? Por lo tanto, es importante entender muy bien los tipos de currículums que hay. Tenemos por un lado lo que sería el currículum o el resumen americano, donde tiene influencia principalmente lo que es el mercado angloparlante. Estamos hablando de Australia, estamos hablando de Reino Unido, estamos hablando de Estados Unidos y mercados influyentes, como por ejemplo el norte de México, Canadá, etc. Y por otro lado tenemos el otro tipo de currículum, que es el currículum moderno, que en este caso es el que estamos utilizando en Europa, menos en Reino Unido, en Latinoamérica, en África, en Asia, etc. Y en España también. Con lo cual es importante entender que hay dos tipos de currículums que entre ellos chocan, porque son muy diferentes. También quiero hablaros del tercer tipo de currículum, que es el currículum creativo. Es un currículum muy bonito visualmente, pero es el enemigo del reclutador, porque no lo entendemos en la mayoría de ocasiones. Se nos hace muy difícil entender este tipo de currículum. Y a pesar de que tienen mucho mimo y mucho cariño, no los valoramos positivamente. Por lo tanto, hoy no voy a hablar del creativo, a menos que seas un estudiante de marketing que quiera demostrar sus habilidades creativas. Es un currículum que es poco útil por dos razones. Primera de ellas, porque el consultor de recursos humanos no lo entiende. Y segundo, porque el ATS, el programa informático del que hablaremos posteriormente, tampoco lo entiende. Con lo cual, como no lo entendemos ninguno de los dos, normalmente quedan descartados. Por esa razón voy a hacer hincapié en los dos primeros, en el resumen americano y en el currículum moderno. El resumen americano es muy potente, muy útil, pero tiene una desventaja, como estás viendo en la pantalla. Es muy aburrido. Tedioso. Tediosísimo. A la gente nos gusta lo visual, lo dinámico. Seguramente de los tres currículums se te va la mirada al del medio, porque es mucho más visual, es mucho más atractivo en cuanto a formato. Pero el resumen americano tiene unas ventajas que el otro no tiene. En cuanto al contenido, el resumen americano acostumbra a ser mucho más denso, con mucho más texto, muchas más palabras, mucho más contenido y sobre todo tiene una cosa que nos encanta a los reclutadores. El resumen americano potencia los éxitos y los logros. Mientras que, por ejemplo, el resumen americano no tiene fotografía, no tiene datos personales y visualmente es mucho más feo, tiene un alto contenido de valor en cuanto a éxitos, logros, métricas y números. A diferencia del ser resumen americano, el currículum moderno, que es el que estamos viendo a continuación, es un currículum que visualmente es mucho más atractivo, mucho más elegante, mucho más cómodo, más fresco, respira más, es mucho más parco en cuanto a palabras y en cuanto a éxitos y logros. El currículum moderno se centra mucho más en las funciones, en qué haces como director de marketing, qué haces como director financiero, qué haces como consultor de recursos humanos, y no tanto en qué logros has tenido como consultor de recursos humanos, qué logros has tenido, qué éxitos has tenido como director de marketing. Fijaros que son dos currículums muy diferentes, y lo que voy a ayudarte es a crear una mezcla de los dos, porque al final vamos a sacar lo mejor del resumen americano y lo mejor del currículum moderno, donde juntaremos los dos grandes conceptos, el de las métricas, los números, pero sin perder lo atractivo, lo visual, lo que entre por los ojos. Porque es muy importante sobre todo entender una cosa. Los consultores de recursos humanos de promedio tienen 27 años. Son consumidores de YouTube Shorts, de TikToks, de Reels, de vídeos cortos. Un consultor de recursos humanos tarda un promedio de 7 segundos en leer un currículum. 7 segundos. Es nada. Pero en ese tiempo el consultor tiene que tener la información necesaria para captar y entender que tu currículum es útil para lo que están buscando, que encaja tu perfil en lo que están buscando y que no va a perder el tiempo mirando tu currículum. Porque ante la duda, no llaman, descartan. Y por lo tanto tú tienes que ser consciente que si tu currículum no es lo bastante claro, o es demasiado denso, o demasiado largo, no van a llamarte para preguntarte, van a descartar tu perfil. Lo que tenemos que hacer es trabajar para que sea lo más claro, lo más dinámico y lo más potente posible en el menor tiempo. Y por esa razón vamos a hablar también de los ATS, porque así me vinculo un poquito con los dos modelos, sobre todo porque
la diferencia sobre todo recae en los ATS. ¿Qué son los ATS, para empezar? Los ATS son los sistemas de seguimiento del candidato. Es un CRM, la mayoría de veces, que ha incorporado un algoritmo o inteligencia artificial últimamente con el tema de la IA y del desarrollo de OpenAI, etcétera, etcétera. Ha incorporado un tema de inteligencia artificial o de algoritmo que lo que hace es leer el currículum del candidato o su perfil y compararlo con la oferta de trabajo. Al compararlos, si ve que hay un match, pasa a fase. Si ve que no hay match, lo descarta automáticamente. ¿Cuál es el problema entonces? El resumen americano, como os decía anteriormente, es muy potente porque al incorporar mucho texto, es muy fácil que las palabras clave puedan incorporarse en ese currículum. Mientras que, por ejemplo, el currículum moderno, al tener menos texto, puede ser que no incorpore las palabras clave que se necesitan y por lo tanto nos puedan descartar. ¿Cuál es el problema? Que cuando el resumen americano pasa por el ATS y da el OK, cuando llega al consultor de recursos humanos, ese consultor no quiere ni leerse ese currículum y lo descarta. Oh, pero es un candidato excelente. Ya, pero prefiere descartarlo en muchas ocasiones que esforzarse en leer un currículum extremadamente largo. Por lo tanto, aquí, como podéis ver, hay un dilema. Por esa razón, comentario personal, podemos ver tantas noticias hoy en día en la televisión de que las empresas se quejan de que no hay talento, de que no encuentran talento, de que no hay talento en el mercado laboral, cuando estamos viendo un alto nivel de paro en el mercado laboral. ¿Qué significa eso? ¿Hay talento? ¡Claro que hay talento! El problema es que el talento no sabe utilizar las palabras clave en su currículum para llegar hasta este directivo. Y el directivo no se esfuerza en leer entre líneas para ahondar mucho más en ese currículum. Por lo tanto, estamos viendo un problema real, pero es un problema real por una falta de comunicación entre el candidato y su currículum y la empresa y su ATS. Y esto lo que os voy a ayudar yo es a que se alineen estas dos maneras de hablar, de comunicación, para entendernos, y que podáis superar esos ATS y ser candidatos potenciales. Así que es muy importante entender cómo funcionan estos ATS. Como os decía, funcionan con palabras clave. Es importante sobre todo entender las palabras clave para superar estos ATS y dónde podemos encontrarlas o cómo podemos utilizarlas. Hay muchas herramientas. Podéis poner en Google, por ejemplo, la posición que estáis ocupando, un pequeño resumen de lo que habéis hecho y pedirle que os genere palabras clave. Pero hoy en día tenemos más herramientas todavía. Tenemos ChatGPT, por ejemplo. Tenemos Bing. Tenemos inteligencia artificial que te permite hacer listados de palabras clave sobre tu perfil o incluso sobre una oferta laboral. Si dices, oh, es que esta oferta me interesa, buah, es que es mi oferta, es que estoy hecho para ella. Coge esa oferta, vuélcala en inteligencia artificial, en ChatGPT o en Bing y pídele que te haga un listado de las 50 palabras clave que encajan perfectamente en ese currículum. Ya verás cómo esas palabras clave, si las pones en tu currículum y te apuntas a esa oferta, te van a llamar. Entonces es importante entender muy bien cómo tiene que ser el currículum, cómo tiene que ser el formato de ese currículum. Como os he dicho, tiene que juntar las dos, digamos, características más importantes de cada una. El utilizar palabras clave, éxitos y logros, porque te voy a poner un ejemplo. Tú ahora eres un director general, eres el director general de una compañía, una gran compañía, una multinacional muy potente, la que tú quieras. Y me has pedido a mí, como headhunter, que te encuentre un candidato para ser director comercial. Parece sencillo. Pues te presento 3 perfiles. Te presento 3 currículums encima de la mesa. El primero de ellos, los 3 tienen 10 años de experiencia. Han estudiado en el mejor máster. Han estudiado la misma carrera. Son 3 perfiles idénticos. No puedes diferenciar por experiencia, ni por formación, ni nada. Pero uno de ellos, director comercial, 10 años de experiencia. El segundo de ellos pone director comercial y de desarrollo, 10 años de experiencia, y debajo te pone funciones. Búsqueda de clientes, gestión de equipos, apertura de nuevos mercados, gestión de incidencias, y te aparece el tercer currículum y te pone gestión de equipos, más de 15 personas, nacionales e internacionales, búsqueda de clientes, más de 150 entre 2022 y 2023, aportando una facturación del 15% de la compañía, entre paréntesis 200 millones de euros o de dólares, gestión de las incidencias, entre paréntesis más de 25 proveedores, y así repetidamente. ¿Cuál de los 3 te quedaría si tú fueras un director? El 3 es el que pinta mejor, ¿verdad que sí? Pues que sepas que en mi ejercicio el primero era el más bueno, pero es el que peor se ha sabido vender de los 3. Por lo tanto, es importante entender con este ejemplo la importancia de los números, de los datos, de los éxitos y los logros, porque a la empresa sobre todo no le interesan tus funciones. Le puede interesar, pero lo que le interesan es qué has conseguido, porque eso nos puede hacer entender que esos éxitos se pueden replicar en nuestra compañía. Si has vendido más de 200 millones de euros a clientes del sector,
los deberías poder vender en nuestra compañía. Y eso es lo que le interesa a las empresas cuando ven tu currículum, esos números. Pero también es importante no olvidar la parte que decíamos del currículum creativo, la fotografía, el nombre y apellidos, que sea visual, que sea atractivo, porque al final el consultor lo que quiere no es aburrirse con tu currículum, es verlo visual, verlo atractivo y que el contenido sea interesante. Y ese contenido viene del americano, éxitos, logros y funciones. Y lo atractivo viene del moderno, un diseño visual. En cuanto a la fotografía, hay debates abiertos. Foto sí, foto no. El resumen americano es sin fotografía. El currículum europeo moderno acostumbra llevar fotografía. Un currículum sin fotografía en Europa tiene un 15% menos de posibilidades de que sea aceptado que uno sin fotografía. A los sin fotografía se les acostumbra a descartar más fácilmente. Sabiendo esos datos, no ponerla podría ser un error. Así que depende de ti. Pero de todas formas, el currículum, y tenemos que entender muy bien qué debemos incorporar en ese currículum, es muy claro y fundamental que incorporemos nuestro concepto de marca profesional, que incorporemos nuestro concepto de qué podemos hacer por esa compañía, qué sabemos hacer por esa empresa, cuáles han sido nuestros éxitos y logros, como decíamos anteriormente, y sobre todo el uso de palabras clave. Sin palabras clave, el ATS no te va a aceptar ese currículum. Y sin éxitos y logros, cuando te lo acepten, a lo mejor te descartan porque tampoco saben ver cómo has triunfado en tu vida profesional. Y como conclusión, si me permites un ejemplo que creo que puede ser muy esclarificador y que nos puede ayudar a entender muy bien lo que hemos estado hablando hasta ahora, el ejemplo de una tienda, de un escaparate, por ejemplo. Cuando vas a comprar, cuando vas de shopping, digamos, te fijas mucho en los escaparates. Si tú ves un escaparate que está recargado con producto que no tiene nada que ver con lo que venden, o al contrario, la ves completamente vacía, un escaparate que no sabes exactamente lo que venden porque no hay nada, seguramente no te animarás a entrar en esa tienda. Pues lo mismo es tu currículum. Si tu currículum está vacío y no tiene palabras clave ni un contenido que sea interesante, nadie va a entrar a verlo, nadie va a pensar que eres el candidato para esa posición. Y al contrario, si está demasiado cargado y con demasiada información que no es útil, tampoco vas a ser atractivo. Es difícil encontrar el punto medio, en ese punto exacto, pero ahí está también, en esa dificultad, el éxito, en saber hacer las cosas y hacerlas bien. Espero que te haya sido útil esta masterclass, la verdad. Como veis, ¿por qué lo utilizo como ejemplo a la hora de arrancar, ¿no? De arrancar esta clase, que va a ser más práctica que teórica, como he dicho. Al final, os lo he compartido aquí, el link, para que lo veáis luego, si queréis, desde casa, con más detenimiento. Eh, la verdad es lo que quiero que os quedéis con 3 ideas fundamentales de este vídeo. Habéis visto cómo funcionan los ATS. Por lo tanto, si mi cliente, o sea, si el puesto al que yo voy a dirigirme no casa con las palabras clave de el CV que yo voy a mandar, estáis perdidos. Eso es importantísimo que lo tengáis en cuenta. Número 1. Número 2. Con o sin foto, el gran dilema. Y aquí es un dilema que se acentúa cuando hablamos de edadismo, es decir, cuando hablamos de personas que están buscando trabajo a partir de los 50, 55 años. Eh, y dices, guau, es que no voy a competir contra otra gente más joven y demás. Si tu currículum está bien armado y pasa todos esos filtros, primero el filtro del ATS, importantísimo. Segundo, el filtro del reclutador y te dan la oportunidad de llegar a la entrevista, tenemos muchas más posibilidades. Y digo tenemos porque yo estoy en ese rango. ¿Qué tenemos que potenciar? Hacer un intermedio entre los currículum que estábamos acostumbrados a mandar en España y el currículum americano, para que pase el filtro del ATS. Y eso es lo que vamos a trabajar ahora. Vamos a trabajar la búsqueda booleana, vamos a trabajar y cómo hacerlas, cómo crearlas. Vamos a trabajar esas palabras claves que van a identificar mi currículum con la oferta de trabajo y va a pasar el ATS, que es nuestro gran portero de discoteca. Vamos a trabajar cómo definir nuestro éxito
porque muchas veces no sabemos cuantificarlo, porque no hemos tenido tradición de cuantificar las cosas. En ciertas especialidades sí que tienen mucha más experiencia, es decir, cuando eres financiero, cuando vienes del área económica de la empresa, sí que pueden hablar con cifras. Los comerciales, en muchos casos, pueden hablar también en ese sentido, pero hay otros muchos que no van a poder dar ese tipo de argumentos, o sea, y dicen: "Buah, es que yo no sé cuántos en marketing, como yo me dedicaba a hacer esto y esto, o en la parte técnica, pero yo no sé cuánta incidencia he conseguido superar o cuánta he resuelto o cuántos clientes he atendido o cuántas de ellas han sido graves o han sido leves, o sea, no te saben cuantificar esa parte. Esa parte tenemos que trabajarla y tenemos que trabajarla para saber vendernos. Entonces, todo eso es lo que vamos a trabajar hoy un poquito más desde el taller. Sé que hay algunos que estabais haciendo preguntas y demás. Recordad que las vamos a dejar para el final para poder ir avanzando. Os recomiendo que lo anotéis y las vemos al final, porque si no, se nos van las 2 horas y no hemos podido arrancar. Dicho esto, vamos a ver. Vamos a trabajar con 3 documentos, fundamentalmente. Quiero compartíroslo para que los veáis y los vamos a ir comentando. Este documento que veis aquí es el documento Excel, que es un kit que veréis en el que vienen muchas diferentes pestañas. Tenemos una pestaña de perfil, de qué tenemos que hacer, una pestaña de radar, de cómo poner esas búsquedas booleanas en marcha, una pestaña de prompts con todo, con los prompts que vamos a utilizar eh, para la parte del perfil y la estrategia, la parte de la búsqueda booleana, la parte de análisis de la oferta, del resumen profesional, de las 2 técnicas que vamos a utilizar para nuestros currículum, que es esa forma que vamos a tener de escribir y definir mucho mejor nuestro éxito, la carta de presentación y la revisión de ATS. Luego, diferentes cuadros. Uno para que os hagáis una especie de base de datos en qué empresas, sectores, personas clave, oferta de LinkedIn, páginas de ofertas, si está contactado, cuál es la próxima acción, para que podáis montar un pequeño Kanban o sea, utilizarlo para hacer un seguimiento. Lo que os comentaba, si os decidís hacer por un Kanban para que veáis vuestras métricas de ofertas analizadas, candidaturas, mensajes, respuestas, entrevistas, un plan semanal de trabajo, optativo, por supuesto, en el que vais desde el setup hasta la optimización. Igual la plantilla Star y Car, cómo lo podéis, o sea, cómo lo podéis utilizar. Un checklist de ATS, es decir, si nuestro formato es un PDF limpio, sin tablas, sin columnas, sin imágenes decorativas, con márgenes, con la fuente, con el nombre, etcétera. Los mensajes, que aquí os pongo pues tipos de mensajes para hacer la parte de networking, de contenido, de referencia, directo, de seguimiento. Son mensajes creados con inteligencia artificial, los tendréis que adaptar a vuestro currículum y a vuestro perfil, pero os sirven como ejemplo, porque
Al final investigué tu trayectoria, me llamó la atención tu rol, veo que lideras iniciativas en el área donde tú encajas, llevo a X años enfocado en tu especialidad, área concreta, ¿veis? O sea, son diferentes tipos de mensajes. Y luego una guía ética responsable. O sea, cuando utilizamos inteligencia artificial, esto tenéis que empezar a aplicarlo, porque la inteligencia artificial, además, no solo por la normativa europea que está a punto de aprobarse, sino también para que luego esto no se vuelva contra vosotros a la hora de una entrevista personal. ¿Qué pasa? Entonces, cada logro tiene evidencia, cada métrica es verificable, sin exageraciones, consistencia entre el CV y lo que tenemos en LinkedIn, docentes registrados, es decir, los años sumados correctamente, anonimizar los nombres de clientes por si realmente no los podemos poner, por lo que sea, por temas eh, de de privacidad o por temas de contratos que tengamos firmados, de no revelar los nombres de los clientes, rangos salariales, proteger los datos de terceros, sin documentos, sin fotos, datos públicos con consentimiento. Y luego en la parte de transparencia y en la parte de revisión humana. O sea, como veis, es una guía que he intentado hacer lo más detallada posible para que podáis hacer el seguimiento. Y por último, lo que son vuestras métricas, o sea, de tal semana a tal semana, cuántas ofertas, cuántas candidaturas, cuántos mensajes, cuántas respuestas, qué funcionó, qué no funcionó, qué ajuste voy a hacer y qué prioridades para la próxima semana. Veis que es todo un plan de trabajo montado para que realmente podáis ponerlo en marcha y tengáis éxito. Este sería uno de los documentos que vais a tener cuando terminemos el curso. Otro de los documentos que quiero mostraros es este, si me deja, que es la plantilla SCAR y CAR. Estas plantillas son basadas en dos técnicas que se llaman STAR y CAR. Son técnicas de redacción que van orientadas a resultados y son perfectas para que las utilicéis tanto en el CV como en LinkedIn, como en cartas y entrevistas. La STAR se utiliza sobre todo para entrevistas, cartas de presentación, casos complejos, son 4 elementos los que tenéis que tener en cuenta, y el CAR para los bullet points, para LinkedIn, para resúmenes, 3 elementos, es un poco más breve. Aquí viene la estructura completa, el worksheet para completar cuál es mi situación, se llama STAR porque es situación, tarea, acción y resultado. Esta es mi respuesta, este es un ejemplo, un ejercicio práctico para que os ayude. Y lo mismo con CAR, una definición, un worksheet con tu respuesta y tu ejemplo y un ejercicio práctico para que lo llevéis a cabo. El antes y el después, pues, por ejemplo, ¿qué os va a ayudar a decir? Pues en vez de gestión de redes sociales y creación de contenido, pues aumenté el engagement en Instagram en un 140% mediante una estrategia de contenido UGC y con 3 colaboraciones con microinfluencers generando 450 leads en el Q3. ¿Veis el nivel de concreción? En venta, responsable de la cartera de clientes B2B, gestionó una cartera de 35 clientes B2B en el sector tech, implementando una estrategia de upselling que incrementó un revenue en un 32%. ¿Veis cómo vamos a ir trabajando? Tenéis varios ejemplos en diferentes sectores y luego siempre me gustan estas cajitas que os viene bien para
ver que sigáis una serie de criterios. Empieza con verbo de acción fuerte, es decir, evita responsable de, encargado de. Incluye al menos una métrica cuantificable, menciona una herramienta, método, framework específico, comunica impacto en negocio, tiene un máximo de 2 líneas o 3 líneas, incluye las keywords del ATS, es verificable y defendible en una entrevista. ¿Veis? Para tener luego esos recursos a la hora también de pasar el ATS e ir a una entrevista. Y luego ejemplos, ¿no? Pues si de liderazgo puedes utilizar verbos como dirigir, lideré, coordiné, supervisé, gestioné, mentoricé, delegué. Resultado, aumenté, incrementé, reduje. De creación, desarrollé, diseñé, creé, análisis, identifiqué, evalué, diagnostiqué. O sea, quiero que os quedéis con la seguridad de que no hay que ser un experto, todo tiene una metodología y la vais a aprender, ¿vale? Y luego errores comunes que cometemos y la plantilla. Como veis, está todo creado y todo hecho para que lo podáis manejar, para que sea como un cuaderno de trabajo, que no sea solamente una charla, sino que realmente con estos materiales vosotros podáis empezar a trabajar. Por último, antes de continuar con la presentación, el otro material que os voy a dar es una guía booleana. ¿Qué es una guía booleana? Pues es una guía de búsqueda listas para usar para LinkedIn, Google, para portales de empleo. Y esto cuando lo vemos, cuando lo hacemos, sobre todo quiero que os quedéis en cómo crear esas definiciones de los puestos que buscáis, cómo funcionan los algoritmos, por eso se llaman búsquedas booleanas. Tenemos 12 sectores con 3 niveles, explicación de cada operador, trucos avanzados por cada plataforma, templates personalizables, configuración de alerta automática, casos de uso específicos. La estructura, pues la parte 1, que son las búsquedas, qué operadores principales vamos a utilizar como y, o, no, y las comillas y los corchetes y los guiones. Las diferencias por plataforma, LinkedIn, Google, Indeed y los errores comunes a evitar. En marketing, por ejemplo, si hablamos de marketing digital, cuando hablamos de Content Manager o Marketing Manager, AM, Madrid o remoto, práctica, becario, o sea, ¿veis lo que quiero buscar? En intermedia, por ejemplo, lo mismo, pero en Madrid en remoto, pero no quiero ni freelance, ni práctica, ni becario. ¿Veis? Voy especificando qué es lo que yo quiero buscar como empleo, por eso lo pongo entre corchetes y con las comillas, y lo quiero buscar que aparezca así, que aparezca así, que aparezca así. Y que además incluye SEO, Content Strategy, Copywriting y que sea en Madrid o remoto. Y no quiero que me des, porque yo ya tengo un nivel intermedio, ni freelance, ni práctica, ni becario. Una avanzada, por ejemplo, en el mismo sector, pues ya iría a Content Manager, Content Strategy, Content Manager, Brand Manager, y quiero que sea con SEO, con SEM, con Content Marketing, con Inbound Marketing, con Copywriting, con Social Media. Quiero que sea Madrid, Barcelona o remoto. Y quiero que sean startup o empresas de software o tecnológica o de marketing digital. No quiero ni práctica, ni becario, ni freelance, ni temporal o junior. ¿Estáis viendo cómo voy definiendo mis búsquedas? Igual en desarrollo de software, en ventas, por ejemplo, una básica puede ser Account Executive o Sales Manager y quiero que sea B2B y Madrid o remoto. Si ya la quiero hacer, la quiero subir de nivel, pues porque no quiero que me mande práctica o me mande cosas de ese tipo, pues ya pongo que además sea B2B o SaaS o Enterprise
y que además sea en Madrid, Barcelona o remoto y que no quiero ni prácticas ni por comisión. ¿Que quiero una avanzada? Pongo todo eso que he dicho anteriormente, pero además le voy a decir, bueno, aquí además de SaaS he puesto Enterprise o Software Sales o Tech, además de, o sea, y cuando le digo que quiero que sea outbound o inbound, sales, o sea, dentro del ciclo de venta, CRM, y no quiero ni prácticas, ni becario, ni comisiones, ni temporal. ¿Veis cómo lo vamos afinando? Pues así tenéis hasta 12 puestos. Esto lo tenéis que hacer en función de vuestro perfil, vuestro currículum y vuestras búsquedas de empleo, pero sí que quería recogeros desde la más básica hasta la más avanzada. En la parte de trucos, pues usa comillas para frases exactas. En Google, por ejemplo, añade el site de LinkedIn. En Indeed los paréntesis no siempre funcionan, por lo tanto vas a tener que utilizar y o simple. Variaciones por desarrollador, si ponéis un asterístico, pues que incluye desarrollador, desarrolladora, desarrolladores. Si tú pones market con un asterisco en manager, o sea, market manager en marketing, market, marketplace. Es como todas las declinaciones posibles, simplemente poniendo un asterisco. Y exclusiones inteligentes, es decir, prácticas no remuneradas, sin experiencia requerida, entrega de datos o búsquedas de empresas. Quiero buscar con mi rol y empresa 1, empresa 2 o empresa 3. Si quiero ir específicamente a una serie de empresas a trabajar, como puede ser Google, Meta o Amazon. En búsqueda temporal, publicado hoy o en las últimas 24 horas. Cuando quiero acotar, quiero las últimas búsquedas. No me interesan las anteriores porque ya hago un seguimiento diario. O configurar alertas automáticas. También lo vamos a poder hacer. Entonces, como veis, lo he intentado diseñar lo más visual posible y, como he dicho, con una parte de ejercicios, ¿no? que podáis llevar a cabo. Las plantillas personalizables, para que las utilicéis, pues igual, para adaptar tu búsqueda, tu rol principal, tu variante 1, tu variante 2, tu habilidad principal 1, 2 y 3, tu ubicación o remoto primero, tu sector o tipo de empresa y tus prácticas o becario, si no quieres prácticas becario freelance o no quieres, por ejemplo, que sea totalmente presencial. Lo que no quieras, lo puedes adaptar. Y aquí tenéis ejemplos. ¿Vale? Esta sería la guía booleana. Os estoy explicando todos los materiales que os voy a entregar porque quiero que os quedéis tranquilos ahora cuando veamos la clase y que veáis cómo lo hemos enfocado a hacer estas modificaciones, porque las vais a poder hacer. Es un curso en el que participáis mucha gente, entonces poderlo hacer en directo todos juntos es una locura, pero he pensado que con estos manuales vosotros vais a poder seguir trabajando. Esto se lo dejaré, o sea, os lo dejaremos enviados cuando os pasemos el link de la sesión y las podréis ir trabajando. Y bueno, dicho todo esto, vamos a empezar con la masterclass, que es ese copiloto que queremos que sea de empleo. Queremos que sea un sistema que nosotros podamos llevar a cabo. No quiero que se quede en teoría, por eso estamos trabajando tanto con materiales. Quiero que se lleve a cabo, que lo podáis llevar a cabo y que os sintáis capaces de hacerlo. Sabéis que siempre me gusta partir de la realidad. Y cuando hablamos de que el 70% de las vacantes se cubren por networking, no por portales, es un porcentaje muy alto, ¿verdad? Por eso vamos a trabajar hoy también con el networking y cómo trabajar el networking. Cuando decimos que el 75% de los currículum no pasan los filtros del ATS, es algo que, o sea, si de ese 30 el 75 no pasa los filtros de ATS, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Y cómo vamos a llegar? Fijaros,
En puestos de ese 30%, ¿cómo puedo mejorar mis opciones yéndome directamente al networking? Buscando a esas personas que están también en la empresa, que pueden estar conectadas conmigo y que me pueden ayudar a presentar mi currículum. Luego, para que os hagáis una idea, un reclutador en una selección de puesto de trabajo dedica unos 6 segundos a la lectura del currículum. En esos 6 segundos tenemos que impactarle, ¿verdad? Un 2% es el ratio de candidatura genérica. Quiere decir que si queremos tener un 2% de resultados en nuestros envíos, tenemos que trabajarlo. Y entre el 15 y el 20, el ratio con candidaturas personalizadas. Para pasar de ese 2 a ese 15, tenemos que trabajarlo. Errores que hacen que tu candidatura no pase los filtros. Un currículum genérico sin métricas, sin tareas, o sea, tareas versus impacto. Carta que repite el currículum, cero información nueva y que no aporta nada más. Aplicar en masa sin estrategia, es decir, ¿por qué nos concentramos en 30 opciones de empleo en vez de las 5 que realmente me interesan, centrarme en ellas y hacerlo bien? Sin sistema de seguimiento, por lo que te olvidas de dónde aplicaste, por eso he puesto también el sistema de seguimiento dentro del Excel. Y ignorando el networking, es decir, pierdes el 70% del mercado. Por lo tanto, y con estos datos que os he dado y enseñando cómo lo vamos a hacer desde el punto de vista de materiales, al final esto se traduce en constancia, método y herramienta. No hay otra fórmula. Constancia, método y herramienta. Nosotros vamos a dar el método y la herramienta. La constancia va por vuestra cuenta. Y que sepáis que no es algo que tenéis que trabajar desde cero. Aquí tenéis una herramienta que es súper potente, que es la inteligencia artificial. O sea, te va a ayudar a hacer todas estas búsquedas, te va a ayudar a analizar las ofertas, te va a ayudar a que tu currículum te cuadre con esa oferta. O sea, te va a ayudar miles de cosas entre medias. Pero si no hay constancia, el método no funciona. ¿Cuál es el objetivo? Que no tengáis que invertir, o sea, que invirtáis de media una hora dedicada a qué voy a aplicar a cuando hablamos de investigación de empresa, hablamos de la investigación de la oferta, pero detrás de la oferta está la empresa a la que vamos a aplicar, a la personalización de la candidatura y al networking y al seguimiento. Hay 4 pilares que son interdependientes en este sistema y que, como habéis visto en el Excel que os he enseñado, se ajustan bastante a lo que es el sistema de trabajo que estamos planteando. Está tu perfil, que es tu brújula, tu sector, tu rol, tu ubicación, tu salario, tus habilidades clave. Un radar de inteligencia artificial, es decir, búsquedas booleanas precisas, alerta automática, que no te van a hacer perder el tiempo y que para eso es fundamental. Si me decís que soy un perfil senior y me llegan ofertas de junior o de becario, porque no tienen la búsqueda bien ajustada. Kanban, más métrica, un Kanban, un sistema de tablero Kanban, me da igual Asana, Trello, no sé cuál utilizáis, pero ayuda mucho a hacer un seguimiento visual de las candidaturas, en qué punto está cada una, si tenéis que hacer un nuevo envío, si tenéis que contactar con la persona con la que ha hecho networking, etcétera. Y luego las plantillas, que es lo que habéis visto. También hay una plantilla más que se me ha olvidado, que es la de las cartas. Os la mostraré
la muestro también para que lo sepáis, pero vamos, es una carta tipo simplemente para que os ayude. Realmente con lo que vais a trabajar va a ser con los prompts de inteligencia artificial para poder hacerlo. Decimos que los próximos 30 minutos, sobre todo después de que veas esta charla, esta masterclass, es que te ponga realmente a hacerlo, que veas hasta dónde llega y cómo lo puedes hacer. Porque la teoría sin práctica, al final, no os va a llevar a los resultados que vosotros pretendéis. El cierre accionable, cuando todo lo aprendido, lo ponéis en práctica. Entonces, ¿qué os recomendamos? Que después de esta sesión trabajéis con las diferentes plantillas y manuales y que podáis hacer vuestro plan de trabajo. Lo primero, definir tu perfil objetivo máximo en 6 líneas, es decir, tu rol, tu tamaño de empresa, tu ubicación, tu rango salarial, tus 2 o 3 actividades claves, es de marketing digital, content marketing, empresas tech, entre 50 y 500 empleados, en remoto o en Madrid, entre 35 y 45, SEO, Analytics, Copywriting, o sea, que lo defina. Ejecuta tu radar, que es configurar tus 3 alertas booleanas. Ahí en que, por ejemplo, dices, pues mira, lo voy a poner en LinkedIn, InfoJobs y Indeed. Que filtres por tus keywords, que excluyas lo que no quieres y que recibas notificaciones diarias. Y elige una oferta real de las que te lleguen hoy en día y márcala como la práctica que vas a llevar a cabo. El tercer punto importante es reescribir 3 elementos clave. ¿Cuáles son tus 3 elementos clave? Es tu currículum, ahí os vamos a decir que utilicéis inteligencia artificial, tu experiencia más relevante, para eso utilizará el formato Star con métricas visibles, y el primer párrafo de tu carta de presentación. Todo esto lo compara antes y después y que la diferencia sea evidente con lo que ya estaba haciendo. Y por último, recomendamos que montéis vuestro sistema Kanban. ¿Que lo queréis hacer en Excel? Está puesto en el Excel como la posibilidad de que lo hagáis en el Excel. O sea, esto es cada uno. Hay gente que dice, pues mira, yo prefiero utilizar Trello o Asana porque estoy acostumbrado a trabajar con ello y me resulta mucho más, se comunica con mi correo electrónico, me da alertas diarias o semanales conforme lo programe. O sea, porque eso no lo va a hacer por ti el Excel. Entonces, pues como veáis, lo que tenéis que tener claro es cómo lo vais a poner, si va a ser por investigar, en proceso, enviada, seguimiento, pendiente, descartada. Y añade esas 3 ofertas de tu alerta. Luego rellenas lo que es tu plan semanal con las tareas específicas y empiezas con tu copiloto de inteligencia artificial. Los recursos y las plantillas son las que os comento, las que hemos visto. Os las he puesto lo más prácticas posibles con esos ejercicios prácticos. Yo siempre digo que no hace falta reinventar la rueda, es decir, el material está ahí. Lo puedes personalizar todo lo que tú quieras, incluso agregar cosas que a ti te han funcionado, pero lo que son todas las acciones que tienes que tener en cuenta, los checklists, los prompts, etcétera, ya los tenéis. No tenéis que inventar la rueda. Tenéis el Excel maestro con lo que he puesto. Ay, perdonad que aquí al hacer el PowerPoint se ha subido, por lo que veo, los contenidos, os lo ajustaré antes de enviarosla. Pero vamos, incluye los prompts, como habéis visto, los checklists, incluye la plantilla StarScar, incluye el Kanban, incluye el plan de 7 días, los mensajes de networking, etcétera. Y la plantilla de la carta, que es el documento con las secciones predefinidas,
que no se repita lo que ponemos en el currículum, que sea entre 250 y 350 palabras, los 3 requisitos clave de la oferta, ejemplos específicos de cómo lo has cumplido y poco más. Es que no necesitas mucho más en una carta. Dos cosas que quiero que tengáis en cuenta. Aquí la organización, o sea, cuando hagáis este sistema, como cualquier sistema que vais a implementar desde cero, requiere una cierta organización. Os recomiendo que os creéis carpetas y subcarpetas para hacer todo esto, porque si no, luego estáis utilizando currículum antiguos, cartas antiguas, cosas que no se están trabajando. Entonces, es verdad que eso os va a ayudar a lo que es la organización. Y mantenimiento, o sea, dedicarle 10 minutos a revisar lo que son las métricas, actualizar el Kanban, a archivar las ofertas descartadas, a preparar el plan de la próxima semana, hacer un backup de carpeta completa. Yo os pongo el domingo porque para mí siempre ha sido el día clave en el que desde el colegio he organizado todo lo que tenía que llevar al día siguiente al cole. Cuando he trabajado lo he hecho igual porque era cuando organizaba la ropa, el no sé qué, el no sé cuánto. Pero si para vosotros es mejor el viernes, ponerlo el viernes. O sea, eso cada uno. Lo he puesto el día que me ha parecido. Lo que sí que es cierto es que cojáis esa rutina, es decir, dedicarle 10 minutos a hacer esto. Me da igual que sea el domingo, que sea el viernes, que sea el miércoles. Perdona, es que estoy tocadilla de la garganta. Y cuando ya empieza a ponerse grave, hay que, hay que mojarla un poquito. Eh, los recursos los tenéis o los vais a tener al final de la clase. Úsalos, personalízalos y sobre todo que sean efectivos para ti. ¿De acuerdo? Operadores clave dentro de las búsquedas booleanas. Cuando he enseñado la plantilla os lo he comentado por encima, pero sí que es importante que os quedéis con ellos. Va a ser y, o y no. Esto, cuando nosotros lo ponemos dentro de lo que es una selección de una búsqueda booleana, ¿qué quiere decir? Estamos diciéndole al algoritmo concretamente lo que queremos que busque dentro de mi sector. Quiero que busque marketing y quiero que busque digital. Quiero que sea manager o que sea director. Y quiero que sea developer, pero no quiero que sea en Java. ¿Veis? Es muy importante a la hora de que las búsquedas que te dé sea realmente lo que tú quieras aplicar y no te ponga muchísimas cosas a las que te hace perder el tiempo solo leerlas. Técnicas avanzadas, las comillas. Esas son para frases exactas. Aquellos que tenéis conocimiento de informática ya lo sabéis, todo lo que os estoy contando, pero aquellos que no venís del mundo de la informática pura y dura, es interesante que aprendáis estas técnicas. Las comillas es diferente, customer y éxito, que solamente quiero éxitos o sea, estos son los que quiero buscar con éxitos de cliente. O paréntesis, quiero agrupar condiciones como Python o Java, o senior o lead, y combinar múltiples criterios, como considere. Y luego está el asterisco, que como he dicho es el comodín, el que hace que se rellene el resto de la palabra. O puedo utilizar la palabra market con el asterisco, que incluye marketing, marketer, marketplace, o sea. Por lo tanto, eso sí que es importante. Aquí tenéis un ejemplo, cuando queremos que sea español o Spanish, cuando queremos hacer búsqueda en otros buscadores internacionales. Y esto, por ejemplo, cuando lo ponéis en inglés y en español, es cuando estáis haciendo también eso, búsquedas pues, internacionales, pero con presencia hispanohablante.
En búsqueda booleana, en los operadores clave, ¿qué consejos finales os puedo dar para dominar esta búsqueda? Daros cuenta que esta es la tercera sesión que hacemos, o sea, todo esto lo hemos ido explicando, lo hemos ido viendo, hemos estado trabajando con ejemplos y por eso también esto viene a ser una sesión un poco resumen de todo lo que hemos visto y además, aparte de una sesión resumen, es una sesión práctica. ¿Por qué? Porque quiero daros esos consejos que a mí me han funcionado y que vemos que día a día tiene resultados en la búsqueda de empleo. Y es que aquellas búsquedas que para ti sean más efectivas sean las que pongas como alerta automática. Que combines siempre dos o tres habilidades claves tuyos para que los resultados encajen con tu perfil. Porque de nada tiene sentido, y esta es mi opinión, que te dé cosas generales en las que tú luego no te vas a ver trabajando ahí, por lo que sea, pues porque no es exactamente el puesto para ti, porque no le sacas potencial a tu experiencia, por lo que sea. Y luego, usa el NOT, por supuesto, para excluir si quieres sectores, si quieres niveles de trabajo inferiores, si quieres keywords irrelevantes. Y experimenta con sinónimos, es decir, remoto, teletrabajo o remote. O sea, en inglés, teletrabajo o remoto porque pueden aparecerte de diferente manera. La recomendación no es que las hagáis y que las perdáis de vista, esas búsquedas, sino que las reviséis según resultados. Y aquellas que no estén dando resultados, vuélvelas a revisar. Tiempo estimado, no vaya a tardar más de 3 o 4 minutos en configurar las búsquedas, pero sí que le dedique 5 minutos para revisarla y para refinarla es interesante. A ver, a mí me dicen, pero ¿esta es la varita mágica para que me lleguen las ofertas que yo quiero? No es una varita mágica, es un método. Y como todo método, incluye por tu parte una continuidad. Si tú eres capaz de dedicarle ese tiempo de 5 minutos a la semana, al final recibirás oportunidades que sean relevantes, no aquellas que te hagan perder el tiempo. A mí era una de las cosas que más me mataba, que LinkedIn me mandaba ofertas interminables que la mitad no la mitad, o sea, el 90% no me interesaban para nada. Os aseguro que si ajustáis en la búsqueda booleana, cambia y mucho el tema. ¿Cómo, cómo debo definir mi perfil objetivo? Aquí os pongo una serie de preguntas, ha salido mi vena más periodística, en las que es importante que las respondáis antes de avanzar en el proceso. Es decir, en qué sector, qué rol, qué tamaño, qué ubicación, qué salario y las habilidades críticas. Una vez que yo tengo eso definido, me va a ayudar tanto para las búsquedas como para enfocar lo que es el currículum. Como ejercicio, que nos va a llevar más de 10 minutos, es que escribáis en 6 líneas vuestro perfil objetivo, lograr claridad, sobre todo porque esto os va a ayudar a multiplicar la eficiencia. 6 líneas claves claras para definir vuestro objetivo, incluyendo esas cosas que hemos dicho, que es el sector, el rol, el tamaño de la empresa, la ubicación, el rango salarial y las habilidades clave. Y el ejemplo sería algo así como marketing digital, content manager, tech de 50 a 500 empleados, remoto o Madrid, salario de tanto a tanto, habilidades de SEO más analytics más copywriting. ¿Ves? Lo podéis hacer sobre la marcha, ¿eh? Si os va interesando. Vamos a ir viendo cómo estos ejercicios os van a ayudar al final tener todo vuestro sistema montado.
El pilar 2 es el radar de la inteligencia artificial, como hemos dicho que son las búsquedas. Por lo tanto, ya tengo definido mi rol, voy a ponerlo en la búsqueda y voy a hacerlo como he aprendido. En vez de hacer una búsqueda básica de Content Manager Madrid, igual a que me dé 500 ofertas y mezcladas, a, entre comillas y entre paréntesis, Content Manager and SEO and Analytics and Madrid más Junior beca. Si lo que estuviera buscando fuera una beca de trabajo, un internship o una beca o una relación más informal con la empresa. Por lo tanto, no te va a dar 500, te va a dar 50 o te va a dar 10, pero bastante más cercana a lo que tú estás buscando. El siguiente ejercicio, por lo tanto, es que hagáis esa definición. Ya tienes tu rol definido, entonces configúrate tus 3 alertas. ¿Cuáles van a ser? ¿Va a ser LinkedIn? ¿Va a ser InfoJob o Indeed o Glassdoor? ¿O cuál van a ser los portales en los que vais a buscar empleo? ¿Va a ser Google? Vais a utilizar esas búsquedas para filtrar los resultados, ya sabéis, utilizando el AND, OR y el NOT, utilizando los paréntesis y utilizando las comillas, los paréntesis con lo que excluyen los términos y las comillas para que sean exactos. Y elige una primera oferta y utilízalo como práctica, es decir, esta oferta quiero responderla y voy a dedicarle 3 o 4 minutos a configurar una oferta, o sea, una oferta booleana en este estilo, ¿no? Igual, vamos a intentar hacerlo utilizando todo lo que hemos comentado y utilizar ese patrón de palabra, el i, el o y el not para configurar tu, tu rol, tu sector y la ubicación donde quieres que sea. Como ya sabéis, el ATS aquí es mi enemigo silencioso, es decir, ya tengo mi rol hecho, ya tengo mis búsquedas booleanas, ya me llegan ofertas, pero ahora tengo que saltar al ATS. Estáis viendo, ¿no? Todo el proceso. Pues aquí nuestro Applicant Tracking System va a ser el que diga si paso a la discoteca o no paso a la discoteca. Y el software que utiliza es precisamente para quitarle avalancha de trabajo al reclutador. Pero nuestro objetivo es llegar al reclutador. Por lo tanto, vamos a utilizar un formato correcto de currículum que hemos dicho. ¿Con qué no se lleva bien el ATS? Con currículum que son muy creativos. Vamos a intentar que sea un PDF, evitar en la medida de lo posible muchas columnas, o sea, hacerlo de una forma clara, una lectura fácil para el ATS. Daros cuenta que a diferencia o sea, aquí, y os cuento, lo estuvimos viendo en la sesión pasada, hay una diferencia abismal. Hay ATS que son muy rústicos, muy básicos y que les va a costar mucho leer columnas y leer formatos que no sean muy lineales y son, aunque creamos que no, son mayoritarios. Y luego hay ATS que están utilizando inteligencia artificial cada vez más y que ya te permite un formato un poco más, no diferente, pero sí un poco más creativo en el sentido de que puedas utilizar más columnas, más tal. El problema es que no sabes qué ATS está utilizando esa empresa. Entonces, ¿qué te recomendamos? Que utilices un currículum que aunque pueda ser visualmente europeo, atractivo, evitar las columnas y demás, y que
esté cuantificado como los currículum americanos, que es como el primer vídeo que hemos visto. ¿Por qué? Porque si no pasa el ATS, el reclutador ni lo va a ver. Es que le aparecen descartados. Ya os digo que no lo va a ver. Ay, lo siento porque por algún motivo cuando se hace el PDF ha cambiado el tamaño de las letras y veo que se pisa porque en la presentación así no estaba. No os preocupéis, lo reviso para ver por qué se pisa unas fases con otras y cuando lo dejemos enviado lo vais a tener corregido. Pero principalmente son 3 errores para que os hagáis una idea. Que el currículum sea genérico y sin métrica. Hemos dicho, el europeo es muy bonito, pero necesitamos meter las métricas del americano. Por lo tanto, tenemos que hacer una lista de tareas, pero una lista de tareas que incluya resultados. No me vale solamente listar mis tareas. Aquí es cuando vamos a utilizar esas 2 herramientas que hemos hablado, esas 2 técnicas que hemos hablado, que es STAR y CAR. STAR porque es situación, tarea, acción y resultado. Como veis, a esta situación en la que yo tenía estas tareas, hice estas cosas y obtuve estos resultados. ¿Os cuadra? O el CAR, que es contexto, acción, resultado. El CAR, que es pues cuando yo quiero cuantificarlo directamente. Es decir, dentro de mis acciones de director de marketing, en social media conseguimos en no sé qué, hicimos esto y conseguimos estos resultados. En no sé cuánto, hicimos esto y conseguimos estos resultados. ¿Vale? Lo tenéis en el Excel. Pues la diferencia sería entre gestión de redes sociales, pues incrementé el engagement en Instagram en un 45% en 6 meses. ¿Veis la diferencia? La carta no se puede repetir lo mismo que ha incluido en el currículum, no tiene sentido. Y a veces lo hacemos por vagancia. Es que no la tienes que redactar de cero, es que para eso tienes la inteligencia artificial. Entonces, si piden experiencia liderando equipos remotos, aquí es importante que tú no dupliques, sino que especifiques en qué 4 países has trabajado, si has utilizado metodología, qué desafíos superaste. Y luego, aplicar en masa y sin estrategia. ¿De qué te sirve aplicar a 30 currículum diarios? Realmente, si de esos 30 solo hay 3 que te interesen. ¿Por qué no le dedicas un ratito más a esos 3 que te interesan y realmente consigues resultados? La calidad importa, ¿eh? Una vez que ya tenemos todo eso hecho, estáis viendo, estamos yendo paso por paso por paso y recordando qué cosas tenéis que tener en cuenta. La checklist de los ATS que vamos a tener que comprobar. Aquí tenemos el PDF limpio, no un Word, sin tablas, sin columnas, sin imágenes decorativos, con márgenes entre 2 y 2,5 centímetros, con una fuente estándar que no sea las que os da, por favor, la inteligencia artificial, con palabras clave entre 5 y 7 de la oferta, repetidas en 2 o 3 lugares, con sinónimos incluidos, con lenguaje del sector, con números visibles. Estas keywords te las va a dar la inteligencia artificial y que tenga una estructura, vuestro contacto, vuestro resumen, vuestras secciones etiquetadas, vuestra experiencia en orden inverso, es decir, de lo más actual a lo más nuevo y con las habilidades de forma explícita. Por supuesto, para hacer esos logros medibles, aquí es donde vamos, en este punto es donde vamos a utilizar las técnicas.
Vamos a hablar del contexto, de la empresa, del problema con el que me encontré, utilizando la técnica STAR. Vamos a ver de cuál fue mi principal responsabilidad, qué hice. Aquí acordaros de los verbos y de los métodos que os vamos a dar en la otra plantilla. Y el resultado, el impacto medible con números. ¿Cuándo voy a usar STAR y cuándo voy a utilizar CAR? Pues STAR lo voy a utilizar para entrevistas, para cartas de presentación, para casos complejos en los que necesite esos 4 elementos: la situación, la tarea, la acción y el resultado. Pero sin embargo, CAR lo voy a utilizar en el currículum para hacer los bullet points, para hacer los puntos principales, en LinkedIn, en resúmenes, porque son 3 elementos mucho más directos y porque no me va a caber todo. Entonces ahí sí que voy a utilizar el contexto, que al final es la situación y la tarea resumida del STAR, la acción, unas 2 acciones claves con las técnicas y la herramienta, y el resultado, el beneficio visible que obtuve con una métrica. En checklist de los ATS, ay, perdón, que me he ido para atrás. Estas son las dos tablas que también las tenéis como he dicho, en la guía. Y con tu respuesta y con un ejemplo para que os quedara clara. Por ejemplo, si estoy en la parte de situación, en mi rol, que era director de marketing, por ejemplo, en tal empresa, nos enfrentamos a este problema y a esta oportunidad. Como content manager de una startup de SaaS, tenía un tráfico web estancado en 5.000 visitas al mes durante 6 meses. Si a una tarea mi objetivo era que tenía que conseguir, debía aumentar el tráfico orgánico en un 40% en el Q3 para generar más leads cualificados. ¿Veis? Lo tenía estancado y lo tenía que subir. En la acción, pues ¿qué hice? Pues implementé una estrategia de SEO, con una auditoría completa, creé 15 artículos, rediseñé la estructura interna de enlaces. Y el resultado, que aquí es donde metemos esas métricas y ese impacto en el negocio, pues conseguimos aumentar el tráfico orgánico en un 65%, de esas 5.000 a 8.200 visitas al mes, y generamos 120 leads cualificados adicionales en el Q3, superando el objetivo del 25%. Si esto me lo llevo a algo mucho más resumido, como es el método CAR, estaría diciendo: en startup, fintech, el engagement email estaba en un 8%, bajo, porque el benchmark, o sea, si la comparación con mi competencia era del 15%. Ese es, en tal empresa tuve esta oportunidad, este problema y tuve esta oportunidad, ¿vale? La acción, que es el verbo de acción que hice, que usé, qué método y qué herramienta. Pues rediseñé la campaña de email con una segmentación avanzada, utilizando HubSpot, que es un CRM, y personalización dinámica. El resultado, aumenté el engagement a un 22%, que es más de un 175%, y generé 340 conversiones adicionales en el Q2. ¿Veis? Un poco más resumido, que para un currículum siempre ayuda. Y no sé por qué me va para atrás en vez de para adelante, señores. La transformación, la diferencia es que os pase o no os pase. Y eso lo vais a comprobar. Cuanto más ajustéis las palabras clave, utilicéis el método STAR y CAR, utilicéis esas búsquedas booleanas de una forma inteligente, más resultados tendréis. Seréis mucho más visibles para el ATS. Por sector, si quisierais ejemplo, porque a veces me voy al marketing más que a otros sectores, pero en ventas y en negocios, por ejemplo, tenéis casos similares, es decir, el equipo que lideré era de tantas personas, teníamos tantos clientes
empresariales, llegamos a alcanzar un tantos por ciento de la cuota anual y redujimos el ciclo de venta de 90 días a 45. En operaciones y administración, pues igual, procesos administrativos usando RPA, redujimos de 120 a 20 horas al mes, ahorramos más de 18.000 euros anuales mejorando una precisión del 99,8. ¿Os dais cuenta? Siempre podéis cuantificar cosas. No solo tiene que ser en sectores muy concretos. ¿Y errores comunes? Que no utilicemos de no utilizar la técnica, que seamos muy generalistas, que seamos vagos, sin métrica, que al final esa parte del currículum americano que hemos visto en el vídeo con el que hemos iniciado es importante. Y por supuesto que en vez de hablar de responsabilidades genéricas, es decir, me encargaba del marketing o era gerente de marketing, no, ¿qué hice? Ejecuté X campañas que generaron tal, tal y tal. Seguimos avanzando en esa metodología. Volvemos al resumen. Hemos hecho el currículum, o sea, mi perfil. Hemos hecho las búsquedas booleanas. Hemos visto la oferta y hemos visto las palabras clave y con técnicas StarCard he definido mi currículum. ¿Y ahora qué me quedaría? La carta y el networking, ¿verdad? En la carta, la estructura ganadora son entre 250 y 350 palabras. De hecho, muchas de ellas no te dejan poner más de 200 o 300 palabras, para que os hagáis una idea. ¿Y qué tenéis que tener muy claro? Que vais a utilizar esta estructura: gancho, requisito y cierre. Gancho, ¿qué admira de la empresa? ¿Por qué quieres trabajar en esa empresa? Requisito, 3 requisitos de la oferta que sean evidentes, con evidencias nuevas que no estén en tu currículum. Y un CTA no intimidante. ¿Tienes 15 minutos para un café virtual? Un cierre, un call to action. Quiero que se ponga en contacto conmigo la empresa. Me encantaría en una reunión personal poder contar toda mi experiencia, lo de los 15 minutos del café virtual. ¿Vale? La regla de oro es que complementa el currículum, no lo repite. Por lo tanto, si quiero hacerlo, si lo quiero reescribir, igual, toma tu puesto anterior y conviértelo en formato Starry Scar. Vamos otra vez a lo mismo, desarrollamos esta fase siempre con acción, con número visible, contexto inicial y responsabilidad. Y optimízalo con guía. O sea, aquí, por eso os doy no sé cuántos prompts hay, pero creo que hay como 50. O sea, podéis utilizar en ChatGPT, en Gemini, en Claude, en Perplexity, en la inteligencia DeepSeek, la que más os guste, la que mejor funcione con vosotros, la que mejor os conozca. Pero crear, aquí sí que os voy a dar un tip más que no estaba previsto en este curso, pero crear un agente de inteligencia artificial para la búsqueda de empleo. En ese agente, cuando creéis pues ese ChatGPT o ese GEMS que te puedes crear en Gemini o ese GPT específico en tu búsqueda de empleo, le subís todos los archivos que estamos compartiendo con vosotros. Le decís qué queréis que haga, cómo queréis que lo haga, etcétera. La verdad es que sería interesante cómo crear ese agente, y se lo dejo ahí a Marta para que lo reflexione, cómo crear un agente de inteligencia artificial para vosotros, para que trabaje para vosotros en la búsqueda de empleo. Y al final lo que vamos a intentar es que se vaya especializando en mí y entonces me vaya haciendo cada vez mejores currículum, cada vez mejores cartas y me haga trabajar lo mínimo. Por lo tanto, ahí sí que le voy a decir, actúa como un experto en ATS. Esto sí que es súper importante. El rol que quiero que haga la inteligencia artificial, que quiero que revisen mi currículum, que el formato sea limpio, que los keywords relevantes de la oferta estén.
que las métricas estén visibles, que los títulos estén claros y que proponga 3 mejoras concretas. Esta es una de las opciones. Y ya pasamos, hemos visto cómo vamos a hacer todo lo anterior, al networking. Si en el networking está el 70% del mercado, ¿cómo voy a dejar atrás el networking? Pero el networking implica ir a eventos solamente, implica tomarme cafés personales con todo el mundo. No, porque entonces ni le interesa al que vas a contactar, ni tú tienes tiempo para tanto. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar el networking desde el punto de vista digital? Si sabemos que ahí está el 60-70% de las vacantes, que además son ofertas que a veces ni llegan a publicarse. Y no me quiero perder esos 2/3 de mercado. Y además suelen tener mejor respuesta a la hora de conseguir una entrevista. Vamos a utilizar mensajes. Y esos mensajes que vamos a utilizar el gancho personal, por supuesto, la conexión relevante, importante. Contactar puerta fría es mucho más difícil que buscar una conexión relevante, aunque seamos de cuarto grado, la conexión. Y un CTA, una llamada a la acción, que sea, aunque sea pequeña, que no sea intimidante. 15 minutos café virtual. Me encantaría contarte, o sea, me encantaría que me ayudara a proponer mi currículum para esta oferta de tu empresa. O sea, ahí es lo que tenemos que trabajar. La plantilla es trabajar también esa redacción de mensaje de networking. Yo he puesto formatos, no son para nada inamovibles, todo lo contrario, los formatos son generales, los tenéis que hacer vuestros, tenéis que trabajarlos vosotros con inteligencia artificial o vosotros mismos, pero esas plantillas que os he puesto las tenéis que personalizar. ¿Y aquí qué es importante? Pues que la personalización sea estratégica, que no sean mensajes genéricos, que hablemos de la tarea, o sea, de prepararlos con tiempo, de meterlos dentro de mi método, de utilizar la inteligencia artificial para personalizarlo. Debe de ser breve, que contenga 3 elementos, que contenga el gancho, la conexión, la llamada a la acción. 2 mensajes personalizados por semana a profesionales del sector objetivo que tú te quieres plantear. Hola, mi nombre es tal, vi tu artículo o tu publicación en LinkedIn, me llamó la atención porque trabajo en tu sector, admiro el enfoque que le das, me gustaría aprender de tu perspectiva. Personalizarlo. Por lo tanto, el ejercicio 5 que os dejo es eso, crea ese mensaje para networking. Y elige a 3 profesionales, en este caso a uno primero de LinkedIn, de tu sector, busca su perfil, busca sus artículos, sus proyectos, su experiencia, eso se lo puede alimentar a la inteligencia artificial. Redacta usando 3 elementos, ese gancho, esa conexión, ese CTA, no más de 80 a 100 palabras, no se lo va a leer, y haz que suene como tú, no como un robot. El ejercicio 6 es que lo vas a generar y lo vas a personalizar con inteligencia artificial, con un prompt base, ¿vale? Igual, pues escribe un mensaje de networking con estos 3 elementos, tono profesional breve, no solicitud directa de empleo. Y la parte ética, que os decía que era una parte importante, sobre todo si ya pasáis de esa búsqueda booleana, pasáis el ATS, si tenéis esa cita de networking y si luego después de esa cita de networking tenéis justo esa última cita con el reclutador.
Y es que tiene que ser veraz lo que vosotros contáis en vuestro currículum, aunque sean cifras que sean aproximadas, porque antes no las medía, de los resultados que obtuviste. No inventar, porque es fácil de contrastarlo, aunque no lo creáis. Que la privacidad, que mantenga la privacidad, se anonimizan los datos, se protegen a terceros. Transparencia, tú decides, la IA te sugiere, pero tú decides, no copia y pegue. Tienes que leértelo, tiene que sonar a ti. Revisión humana, 5 minutos, evita desastres, os lo aseguro. Y sobre todo, ¿me siento cómodo defendiendo esto en una entrevista? Eso es lo que tenéis que preguntaros antes de enviarlo. ¿Esto que digo aquí, me siento cómodo? Por lo tanto, no compartir nombres completos de cliente, email, dirección ni datos confidenciales de terceros. Pueden estar bajo contrato de privacidad. Siempre anonimizar. El presupuesto que tenía era de 500.000 en una empresa del sector. Bueno, pues si podéis decir la empresa porque no implique ningún tipo de problema, la decís, pero si no, lo podéis anonimizar. Que os hagáis un plan de acción de 7 días, que realmente hagáis la revisión de alertas, marquéis las favoritas, personalicéis, enviáis las candidaturas, reescribáis la experiencia, que eso os va, que busquéis esos mensajes personalizados para hacer el networking, que hagáis ese seguimiento post candidatura y que sigáis trabajando métrica y el plan de la siguiente semana. Es que os quite poco tiempo al día, pero que no dejéis de hacerlo, que seáis constantes. Hay gente que me dice, mira, yo Pilar no puedo hacerlo los 7 días de la semana, pero sí que el domingo lo hago todo, sin problema, pero que realmente lo trabajéis en vuestro Kanban, vuestro proyecto de gestión de tiempo, de proyectos, o sea, vuestro programa de gestión de proyectos, donde lo utilicéis. Los recursos os los voy a dejar enviados, el Excel. En el Excel, una cosa que no he comentado, bueno, en los prompts, veréis que es que están los prompts directamente hechos, pero igual, ayúdame a definir un perfil ideal, mi experiencia tal, mis skills, puesto error, crea 3 búsquedas optimizadas para plataformas, soy tal, ¿qué otros 5 roles podría aspirar? En título, en skill transferible, en sectores, en salario aproximado. Esto cuando no sabéis, porque muchas veces se cambian los puestos y evolucionan con nombres diferentes. Las keywords de una oferta, actúa como un experto en ATS, analiza esta oferta, extrae 15 keywords tops, requisitos imprescindibles versus deseables, perfil exacto, nivel de experiencia. En el mapa de competencias tengo el 70% para el rol. Estas son mis habilidades. Según estas ofertas, ¿qué 5 competencias faltan? 2 formas rápidas de desarrollarla. En análisis gap de skill, quiero pasar de este rol a este rol. Compara las habilidades requeridas con mis habilidades actuales. Dame un plan de 30 días para cerrar este gap con recursos gratuitos. O sea, como veis, es que podéis incluso evolucionar vuestro propio currículum hacia otros, trabajando con estos prompts. Ahí tenéis los de perfil, tenéis los de búsqueda, que igual dame estrategia de búsqueda de 5 portales para este rol, una query optimizada por portal con operadores nativos. Utilizo muchas palabras en inglés y palabras técnicas porque las utiliza también en las búsquedas y la utiliza el sector. Entonces, por eso la introduzco y porque muchos como Glassdoor, como Indeed y demás, trabajan más con el inglés que con el español. Entonces, prefiero ponéroslo para que os lo encuentre.
Identificar las empresas target, el tracking de empresas que están creciendo, pues identifícame las 10 empresas del sector en fase de crecimiento, que suelen contratar mucho para para estos roles, para cómo contactar. ¿Veis? Vais haciendo una búsqueda que no tenéis por qué conocer vosotros, que para eso os va a ayudar la inteligencia artificial. En el análisis de la oferta, igual. En el del resumen profesional, profesional o currículum, ya sabes, resumen en inglés, currículum, y utilizando las técnicas StudyCard, aquí tenéis para convertir tareas en logros, para en LinkedIn, para validar mi currículum con un ATS. O sea, de verdad, es un manual súper, súper completo. Solo tenéis que dedicarle un ratito de 1 hora. Y, ay, perdón, que me he ido. Acá. ¿Habéis visto el documento? ¿Habéis visto la guía? ¿Habéis visto las plantillas? Que le dediquéis 30 minutos a ponerlo en acción. No teoría. Fijaros, aquí había dicho 1 hora. 30 minutos es lo que os va a llevar realmente, aproximadamente haciéndolo paso a paso. Y recordatorios de oro que quiero que tengáis en cuenta antes de pasar a las preguntas, que sé que os voy a dejar siempre tiempo para eso. Lo primero es que la consistencia es más importante que la intensidad. Es mejor 1 hora diaria que 10 caóticas. La calidad frente a la cantidad, 5 candidaturas excelentes que 50 mediocres. El networking frente a los portales, el 70% de las vacantes no se publican, por eso lo de buscar las empresas que más contratan y puestos que os puedan interesar es interesante, saliros solamente de lo que os dé la búsqueda. Y además cerrar esas potenciales reuniones con gente que trabaje, que tengáis posibilidad de conexión. Autenticidad frente a automatización. La inteligencia artificial os la tenéis que ir creando a vuestra medida, ir creando vuestro agente. No es una fábrica de ficción, no nos vamos a inventar lo que no somos. Acción frente a perfección. Esto sí que es verdad que me lo decía mi primer gran jefe, o sea, gran jefe te quiero decir, pasando de cuando conseguí mi primer trabajo como profesional, me decía, lo perfecto es enemigo de lo bueno. No os quedéis atascados en una oferta. No va a estar perfecta a lo mejor, pero ir a la segunda, ir a la tercera, ir a la cuarta, ir a la quinta. Acción frente a perfección. Ética frente a atajos. Una carrera sostenible mejor que una mentira temporal. Mirad todos los políticos que han cambiado su currículum y cómo a todos se le ha ido descubriendo y han tenido que estar dimitiendo. Y sistema frente a caos. Plan, control y métrica que aseguran resultados. Así que nada, no esperéis a la semana que viene, no esperéis al próximo año. Antes de que se vaya este año, aprovechad estos días y empezad a dejar montado vuestro método, porque al final, si le dedicáis, aunque sea un poco de tiempo, vais a ver que los resultados son muchos y muy interesantes. Y bueno, tenía 15, 20 minutos y un vídeo más por enseñaros. No sé si queréis que empecemos directamente con las preguntas, si hay muchas, la verdad es que no lo sé. Si no, pasamos a hacerlo directamente, o sea, vemos el vídeo y pasamos luego a las preguntas. Decidme, Marta, no sé si eres tú la que estás viendo cómo está el tema, Sí, han hecho un par de preguntitas, ¿vale? que si quieres las vemos. Ujú. Sí, Por que ejemplo, también pueden Nuria, abrir micrófono, ya sabes que... Nuria, por ejemplo, por aquí pregunta, las búsquedas booleanas las hacemos en la IA, ¿verdad? Porque en LinkedIn la opción que existe es la predeterminada por la plataforma, no permite pegar códigos, algoritmos, etcétera. ¿Estoy en lo No, no, cierto?
O sea, efectivamente lo que tú vas a hacer es afinarla, por decirlo de alguna manera, con inteligencia artificial. Efectivamente, tú con LinkedIn tienes que seguir su formato, pero te va a dar opciones de cómo también se llama el puesto de trabajo que tú buscas. Voy a dejar de compartir, perdona. Cómo también, o sea, si tiene otros nombres, si hay más búsquedas con ese nombre que con el que tú estás buscando. O sea, te va a ayudar a todo eso. Por lo tanto, es interesante que lo tengas en cuenta con la inteligencia artificial y luego, por supuesto, tienes que seguir la herramienta que te deja LinkedIn. Eso no te puede salir de ella. ¿Qué más preguntas? Luego hay otra chica, Pilar, que pregunta que para buscar prácticas cuando no has conseguido trabajar y no tienes logros profesionales, entiendo que preguntará por si hay alguna página específica. No, exactamente igual, solo que sí tienes que poner, en vez de no becario, no internship o no prácticas, es algo que tienes que incluir dentro de tus búsquedas. O sea, es algo a lo que le tienes que dar prioridad. Igual que el profesional que no quiere que le llegue ofertas para esos perfiles. Es la única diferencia, es si lo tienes que incluir o lo tienes que excluir, nada más. Vale, por aquí también hace una pregunta. Quisiera conocer tus recomendaciones para experiencia en el trabajo y validarla en España cuando tienes más de 50 años. ¿Cómo acceder a cargo senior y trasladar competencias a nuevos sectores? Vale. Buena pregunta. Yo me encuentro en ese, en ese perfil. Os cuento, yo después de 9 años viviendo en Estados Unidos, cuando regresé, vi cómo estaba aquí el mercado y la verdad es que me sorprendió, no para bien, en muchos casos, porque es difícil trasladar tu experiencia internacional. ¿Quién lo va a valorar más? Las startups y las empresas internacionales, más que las nacionales o las nacionales que tengan lanzamientos internacionales. Para eso igual que os he puesto prompts para que os digan qué empresas son las que más buscan empleo, también lo podéis ajustar para qué empresas son las que valoran más la experiencia internacional, con la inteligencia artificial que os ayude a hacer esas búsquedas, que os ayude a ir perfilando muchísimo más la información. Y muchas veces, y os cuento desde mi experiencia, yo venía de un currículum muy americano, en el que todo se cuantificaba y tal. Y yo sí que busqué durante un tiempo un coach que me ayudara un poco a adaptarme de nuevo al sistema español. Por lo mismo, porque me daba cuenta de que mi currículum excesivamente americano asustaba a la empresa. Asustaba a la empresa, es decir, que me decía que el puesto que te voy a ofrecer, esto te viene, se te va a quedar pequeño. Entonces, ¿qué os recomiendo ahí? Que trabajéis también lo que le llamamos las soft skills, que lo valoran muchísimo el mercado español, que son esas habilidades más de equipo, liderazgo, por encima de la hard skill, que son las habilidades más cuantificables. Y que hagáis una mezcla, porque sí que me he dado cuenta que es verdad que el currículum americano 100%, por eso puse también el vídeo al principio, porque para mí fue determinante entender que había vuelto a otra mentalidad y tenía que adaptarme a esta mentalidad de reclutador. Y tenía que hacerlo de otra manera. Entonces, os recomiendo que hagáis ese trabajo, pero para eso, de verdad, la inteligencia artificial va como un cañón, pero como un cañón. Incluso o sea, por eso mismo podéis intentar hacerlo contra esta oferta en esta empresa, con la información que encuentra y adaptarlo lo máximo posible. Tenéis que tener tres objetivos claros. Lo primero, esta es la oferta.
que a mí me interesa. Este es mi currículum. ¿Cómo lo adapto? ¿Cómo supero el ATS y cómo voy a llegar al reclutador? Y si entre media veo que hay alguien con el que hacer networking que le lleve el currículum en la mano al reclutador, mejor que mejor. Pero esas son las ideas de este curso, sin ir más lejos. Voy a utilizar la inteligencia artificial para que me haga todo el trabajo duro de la lectura de la oferta, de que mi currículum se adapte, de hacer búsquedas booleanas que no me hagan perder el tiempo. Voy a hacer todo eso con inteligencia artificial, pero luego voy a utilizar las dos herramientas que me interesan, que es el networking y que es llegar al reclutador y defender mi currículum. Eso no lo podemos nunca olvidar. Vale, Marta, la siguiente. Sí, dice lo del 70% de ofertas no publicadas, ¿cómo saber dónde están o con quién contactar para saberlo? ¿Hay que hablar con los recursos humanos de las empresas o ir a eventos del sector? ¿Cómo optimizar ese 70%? Ahí os he dejado algún prompt específico en el que cuáles son las empresas que más contratan de mi sector, cuáles son las empresas que más están creciendo o que están saliendo internacionalmente. Todo eso te puede ayudar a la inteligencia artificial. O sea, está claro que sea oculto es oculto. O va por Headhunter y no lo están publicando. Entonces, ahí que entran la lista de Headhunter, es importante, la lista de, o sea, lo que te arroje la inteligencia artificial si te está diciendo, oye, mira, estas empresas están creciendo, estas empresas están publicando más de lo normal, más que otras del sector, esas empresas las tienes que tener en cuenta. Y luego, aparte, con el networking online, o sea, digital y presencial, por supuesto, o sea, una cosa no quita la otra. Pero también tú ves que esa empresa está mucho más activa y su empleado, síguela, escríbele, contáctale, tómate ese café virtual. Es todo lo que hemos explicado de la parte del networking digital y por supuesto el networking personal, ese en la medida de lo que puedas potenciarlo a través de eventos y demás, sin duda. Pero no te olvides, o sea, tienes forma de contactar con esas empresas y ayudándote de la inteligencia artificial, tienes forma de contactar a través de redes sociales porque veas que están publicando mucho más, porque se están moviendo mucho más, tienes esa red de headhunter que tienes que trabajar, o sea, son varias líneas. ¿Qué más? Pues por aquí tenemos, a ver, dice a los 50 tacos, con más de 20 años en un perfil siendo senior e intentando hacer un reskill a otro perfil ligado, pero no siendo senior, ¿cómo lo podría enfocar? O Pues reenfocar, mejor dicho. claro, ahí yo siempre digo, tu experiencia y tus habilidades desarrolladas tienen que ser los que te posicionen para ese reskill, o sea, para esa readaptación de habilidades. Pero son esas, basándote en esas y ayudándote igual de la inteligencia artificial, es decir, este es mi perfil y quiero aspirar a este. También tenéis prompts específicos sobre eso. Este es mi perfil, este es el rol, estas son mis habilidades. Quiero optar a este puesto con estas habilidades, tal, ¿cómo puedo reenfocarlo? Y te va a ayudar, porque muchas de ellas son transversales, no son exclusivas de un puesto. O sea, si tú conseguiste vender más o conseguiste superar los porcentajes de venta en tanto, o sea, muchas de esos KPIs, por decirlo de alguna manera, de esos objetivos conseguidos y esas mediciones clave, tú las puedes vender también para el nuevo puesto. No es exclusivo del puesto que ya hacía. Y ayúdate de la inteligencia artificial, tenéis prompts específicos para eso. ¿Qué más? Por aquí tenemos, ¿cómo expresas logros a través de métricas cuando no han sido cuantificados durante tu época laboral?
Además, cuando quieres reenfocarte en otro sector relacionado, pero en lo que no estás trabajando directamente, perdona, que era una pregunta. O sea, ¿cómo expresar Sí, esos logros a través de métrica cuando estás cuando estás justo reenfocándote en otro sector y también estás en el rango de los 50? te entiendo perfectamente porque antes no se hacía de forma... Lo que pasa es que también somos un poco, en ese sentido, o sea, que tenemos mala memoria, porque seguro que tenemos informes que hemos presentado de cómo se han conseguido X clientes, de cómo... O sea, es buscar también esa información, pero estoy contigo, antes no se medían como se miden ahora las cosas, sobre todo en empresas medianas y empresas pequeñas. Y ahí cuantificarlo es también hacer una labor de cuando yo empecé, cómo estaba, qué se consiguió año a año, incluso puedes hablar de las ventas, de cómo influiste tú en que eso fuera creciendo. Tenéis también prontos específicos para ayudaros en ese sentido con la inteligencia artificial y que os dé ideas también de cómo va el sector, las medias y las métricas que se utilizan en el sector. Para vosotros, en la medida de lo posible, diciendo, vale, el sector se mide así, estas son las métricas que tienen en cuenta para mi rol y para mi sector. Voy a ver cómo creció la empresa, cómo fue la evolución, cómo yo participé en esa evolución, o sea, de los datos que puedas tirar, porque estoy contigo. O sea, antes no se medían. Y yo también estoy en el rango ese, así que te entiendo. Vale, el siguiente, Sí, me está costando encontrar empleo como egresado. La mayoría de puestos suelen ser becas para prácticas con convenio de centro de estudios o ya directamente te piden más de 1 o 2 años de experiencia. ¿Cómo mejorar la búsqueda para empleos que no requieren experiencia, pero no son prácticas o becas? No veo muchos contratos de prácticas para la adquisición de experiencia profesional, es decir, contratos formativos para recién titulados. sí, o egresado, sí. Llevas razón, ¿y sabes por qué? Porque la mayoría de empresas grandes tienen acuerdos con universidades de forma directa. Entonces, entiendo que tú vienes de otro país, entonces eso te lo dificulta un poquito más y te entiendo. Lo que tienes que hacer es buscar, igual cuando estás haciendo la búsqueda booleana, especificar, quiero para recién titulado. No tiene por qué ser, va a ser para una beca, o sea, o para un junior o recién titulado. Es lo que tienes que buscar como exclusividad, o sea, para que te dé esos puestos. Eh, el éxito es encontrar o sea, hacer buenas búsquedas booleanas. Y luego hay otra cosa que te recomiendo, y yo esto lo he visto en primera, o sea, en primera persona porque le ha pasado a personas de mi alrededor. Es decir, tú vienes de un sector, busca las empresas que están contratando o sea, te quieres concentrar en un sector, has estudiado una carrera, te gustaría trabajar en X empresa, pongamos consultoras de mm, comunicación y marketing, pongamos. Trabaja con la inteligencia artificial, las que más están contratando y empieza a hacer lo que llamamos envíos de currículum de forma esporádica, que también era alguien que me lo preguntaba si se hablaba directamente con la parte de recursos humanos, por supuesto. ¿Por qué? Porque muchos, bueno, yo os cuento, porque esto lo he hablado hasta con directores de marketing que me dicen, es que yo no puedo contratar a gente que no me venga de ciertas universidades específicas porque tenemos convenios. Y porque al ser una multinacional, pues como los convenios tienen que cumplir una serie de requisitos, no sé qué, no sé cuánto, de esta forma me ahorro el tener que hacer todo ese papeleo porque ya me lo trae hecho la universidad. Entonces, la única forma de saltarte esos procesos es no te vayas a las grandes, porque la mayoría trabajan bajo acuerdo con convenios con la universidad directamente. Mira también tu universidad si tiene convenios y acuerdos con qué empresas las tiene, es importantísimo. Y tercer punto, empieza
a trabajar con la inteligencia artificial de cuáles son las que más están contratando, de recién licenciado, de no sé qué, no sé cuánto, y empieza a centrarte en esos sectores y en ese tipo de empresas que te interesan. Y hacer currículum a través de LinkedIn, a través de, o sea, yéndote más hacia la parte de networking. Esa es mi recomendación. Siguiente. A ver, sí, tenemos por Que tú estás aquí. peor que yo de la garganta, ¿eh? Sí, yo estoy también. ¿Consideras que es necesario un mentor o con el método y constancia y la IA se puede reenfocar? Totalmente se puede reenfocar. O sea, el método que tenéis es la hostia, con perdón. Es genial. El método que tenéis, si lo trabajáis paso a paso, vais a obtener resultados. Aún así, hay gente que me dice, yo he utilizado un coach. Yo lo digo claramente. Eh, porque a veces hay cosas que se nos escapan. Pero os puedo asegurar que, aparte de eso, de utilizar coach cuando lo necesitéis, porque diga, es que vengo de una cosa, quiero hacer otra tan diferente, que cómo readapto mi vida a eso. Y la inteligencia artificial, pues, te da respuestas, pero a lo mejor no concreta en todo lo que tú quieres. Para eso yo sí recomiendo ayuda profesional, ¿por qué no? Y además es que en muy pocas sesiones no sabéis lo que podéis trabajar. Pero empieza con la inteligencia artificial, empieza con tu método, Alejandro. O sea, si, si tú puedes, eres capaz de empezar a hacerlo, de trabajarte, de hacer tu agente de inteligencia artificial específico y demás, los resultados puedes conseguirlos tú solo. Y si no, busca ayuda, pero empieza a probarlo. ¿Por qué no? Marta, te me has caído. Ah, no, no, que lo que he hecho ha sido que me he silenciado, porque como me entran los mensajes. Ahora mismo no hay ninguna pregunta más. Bueno, Pedro aquí dice que viene de seguridad privada y que quiere encontrar en ciberseguridad. No sé si es una pregunta o es una reflexión o no sé si está preguntando por Por algún... Marte. Esa Sí. también tenéis un prompt, es decir, vengo de aquí, quiero ir aquí, dime qué requisitos mínimos solicitan, qué tipo de certificaciones gratuitas puedo conseguir, qué cursos tengo que hacerme, quiero hacerme un plan de trabajo de 30 días, de 2 meses, de lo que sea, y empezar a trabajarlo. Conozco a muchos que han pasado de la seguridad privada a la ciberseguridad, pero primero tienes que certificarte, o sea, eso sin duda. Eh, Vale, bueno, vale. Sugerencias de coach. Puedes sí, darnos. aquí buscar específicamente para profesionales, para búsqueda de empleo. O sea, a mí me ha ido bien una persona, conozco a gente que ha utilizado a otras personas, o sea, pero sí que depende mucho de lo que tú te quieras y vas a encontrarlo. En LinkedIn, sin problema, vas a encontrar muchas opciones para además trabajar en remoto y demás. Lo importante es que te concentres en aquellos que tengan especialidad en lo tuyo. Si eres una persona, si hay específicos del tech, quieras mantenerte en el sector tecnológico, busca eso. Si hay para readaptación de perfiles profesionales para nuevos sectores, o sea, que busques también esas palabras clave a la hora de seleccionarlo. Por supuesto, que valores, o sea, que veas qué es lo que escriben, lo que no escriben, qué es lo que hacen, lo que no hacen, etcétera. Y que además de esa fase, que establezcas con ellos unos criterios y un plan de trabajo y un precio, que lo cerréis desde el principio y que veáis cómo va evolucionando el tema. Yo fue lo que hice. Mi circunstancia era de cambio de país y buscaba precisamente a alguien que tuviera experiencia en eso.
Y sí, con fondos europeos hay muchísimos cursos, podéis verlos. O sea, sin ir más lejos, mirad este maravilloso curso de IBM. O sea, que podéis formaros en ciberseguridad y en lo que necesitéis. Yo aprovecho para deciros que el año que viene tenemos programado un curso de ciberseguridad también con IBM gratuito, ¿vale? Como nosotros hacemos un envío a todos los emails de personas que se han registrado con nosotros en webinar, en otros cursos que hayáis realizado, os llegará esa información, ¿vale? Pero que lo sepáis. En precios no te puedo decir porque yo esto lo hice hace ya unos años y además lo hice con una persona que venía de otro país, que estaba o sea, que había trabajado también en otro país. Entonces, de precio actual en España de coach no tengo ni idea, pero eso la inteligencia artificial te lo da, no te preocupes. Eh, ¿Tenéis Más más preguntas. preguntitas? Eso. Pues si no tenéis más preguntillas, pero vamos, yo creo que el curso donde lo podríais ver, yo creo que Marta os mandará el link, ¿verdad, Marta? Le mandará el link de la grabación y Sí, le adjuntará o hasta los sea, documentos, ¿verdad? exacto. De la misma forma que habéis accedido al curso, o sea, a través de la plataforma tendréis la grabación y los recursos que comparta conmigo Pilar también os los subo ahí, ¿vale? De todas maneras, con lo que he comentado antes, si habéis pasado por la inscripción del webinar, que entiendo que sí, pues con ese registro de email que tenemos del listado también os enviamos el enlace al curso y a los recursos, ¿vale? Pues para crear un chatbot te tienes que apuntar al de digitalización. Bueno, chicos, ya esas preguntillas yo creo que sobre qué curso viene bien para hacer cada cosa. Yo lo que sí os recomiendo es que utilicéis las herramientas que de verdad que están muy trabajadas, están muy ad hoc para lo que estamos viendo ahora y que empecéis a utilizar la inteligencia artificial realmente para que sea vuestro coach profesional y os ayude a todo lo que os haga falta. Os va a cambiar mucho, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias, espero haberos ayudado, que realmente sí, Ana, es lo que ha dicho Marta, os va a mandar los materiales, no os preocupéis, y el link. Me alegro de que os haya gustado, espero que os ayude en vuestra nueva etapa de vida y seguramente nos veremos el año que viene, pero un placer, seguimos en contacto a través de el online, que en LinkedIn seguro que nos vemos, nos encontramos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias a todos y a todas. Esta tarde tenéis la grabación subida y en cuanto que Pilar me comparta los materiales también lo tenéis disponible, ¿vale? Gracias, buen día a todos. Gracias, Pilar. Gracias, chao.